Vamos a continuar con nuestra devocional exposición del Catecismo de Heidelberg y el día de hoy estamos en el Día del Señor número 10 y vamos a continuar meditando acerca del beneficio de nuestro consuelo que encontramos al saber que Dios es nuestro Padre. La semana pasada, hermanos, comenzamos a meditar en los artículos de nuestra fe expresados en el credo universal que acabamos de recitar de la Iglesia cristiana, el credo de los apóstoles. Y en estos artículos, que son 12 artículos, podemos hallar un resumen del consuelo del Evangelio, de tal forma, hermanos, que podamos vivir y morir con gozo. Y esto debe ser de gran ánimo para nosotros, hermanos, semana tras semana poder confesar el credo y poder recordar y meditar nuestra fe de una forma resumida, que creo acerca de Dios el Padre, que creo del Señor Jesucristo, que creo del Espíritu Santo. Y esto nos puede servir, hermanos, para no nada más para decirlo como una vana repetición, sino que el deseo y la razón por la cual la Iglesia históricamente ha confesado este credo año tras año, mes tras mes, semana tras semana, es para poder recordarnos a nosotros mismos cuál es nuestra fe. Así que este debe ser nuestro ánimo, hermanos, al confesar el credo. Y la semana pasada comenzamos a meditar en el primer artículo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y vimos cómo este catecismo se enfoca que Dios es el creador de todas las cosas y por causa de Cristo ahora no solamente es el creador, sino por causa de Cristo su Hijo, su obra, ahora nosotros podemos ser adoptados hijos de Él. ¿Se dan cuenta? Somos hijos del Dios Todopoderoso. Si estamos en Cristo, hermanos, somos hijos del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Ahora, el catecismo, pudiendo haber explicado algún otro de los múltiples atributos de nuestro Dios, esta semana, hermanos, se va a enfatizar en la providencia de Dios, nuestro Padre. Y esto es particularmente beneficioso para nosotros meditar en la providencia, porque nos traerá provecho para nuestra vida como cristianos y en la muerte. Entender la providencia debe crear en nosotros un sentido de paciencia, agradecimiento y confianza en Dios. Vean conmigo la pregunta 27. ¿A qué te refieres cuando hablas de la providencia de Dios? Respondamos juntos: al poder todopoderoso y omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas como si estuvieran en sus manos. Vamos a leer hasta ahí. Aquí primero, hermanos, cuando confesamos que creemos en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, no solo confesamos que Él creó el mundo, sino que también Él sostiene y gobierna como si todas las cosas estuviesen en sus manos. Esto es su providencia, el gobierno, el cuidado de Dios sobre su creación. De tal forma, hermanos, que nada en este mundo está fuera de su control y de su plan. A diferencia, hermanos, de algunas otras religiones o incluso ciertos en el pasado, existían los que eran deístas, que creían en un Dios, pero pensaban que Dios había creado el mundo y simplemente había echado a andar el mundo. Tal como uno que hace relojes, por ejemplo, pone todas las piezas en su lugar y le pone la batería y lo deja andar y entonces el reloj solito empieza a funcionar. Pero no,
Dios no creó el mundo, puso las leyes de la naturaleza, puso todo en su lugar y lo dejó a que funcionara por sí solo. Efectivamente afirmamos estas leyes de la naturaleza que Dios ha puesto, pero Dios no está ausente de su creación. Él creó el mundo y no nada más lo echó a andar, sino que lo creó y aún lo sostiene y gobierna. Por su poder lo sostiene y lo gobierna, hermanos. Dice un comentarista, debemos sostener esto como una verdad muy cierta. No podría haber existido nada excepto por el poder creador de Dios, y es imposible que algo aún siga existiendo, ni siquiera por un momento, sin su gobierno y su preservación. Hermanos, debemos afirmar la providencia de Dios como cristianos. Dios gobierna el mundo y lo sostiene, todos los aspectos de él. Escuchen cómo dice Hechos 17, Pablo predica, está testificando a unos que querían adorarlo a él como Júpiter y me parece Marte, si no mal recuerdo. Estos eran paganos y Pablo en Hechos 17, escuchen cómo les dice en Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Me equivoqué en la cita, es en Hechos 17 cuando está testificando en el Areópago. El Dios, el Señor del cielo y de la tierra. ¿Y qué vemos aquí? Que Pablo les está enfatizando que Dios es el Señor del cielo y de la tierra, que Él gobierna en la creación. Ahora, hermanos, por otro lado, cuando meditamos en la providencia, los griegos, por ejemplo, y los romanos adoraban a una diosa llamada Fortuna. Literalmente la diosa de la suerte, del destino, en quien los paganos confiaban su suerte. Pero sabemos que era un Dios falso, un Dios que no existe. Pero el día de hoy, hermanos, de igual forma existe el Dios de la suerte, o no lo llamarían así, lo llamarían la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad, un poco más científico, un poco más académico, ¿verdad? Y el mundo se basa en la probabilidad y basa toda su existencia y su cosmovisión en la probabilidad de que un día materia se juntó con energía y ahora por puras causas de la suerte o probabilidad tú y yo estamos aquí el día de hoy. No, hermanos, esto es idolatría, es ignorancia, es torpeza creer en la suerte. Nosotros adoramos y creemos y sabemos que hay un Dios vivo y verdadero, el Señor del cielo y de la tierra, que gobierna según su consejo eterno, inmutable, sabio, justo y bueno. Y permite que se hagan de acuerdo a su voluntad todas las cosas, tanto los bienes en sus criaturas, pero también que se hagan incluso las cosas malas. Y dirige todo, hermanos, tanto el bien como el mal para su propia gloria y particularmente la salvación de su pueblo. Tal como dice el catecismo, la segunda parte que no leímos, escuchen cómo dice, de modo, como Dios gobierna todas las cosas, de modo que las hierbas, lean conmigo, de modo que las hierbas y el pasto, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los infructuosos, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza y todas las cosas no nos vienen por azar, sino de su mano paternal. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Confesar que Dios es el que gobierna todas las cosas nos da confianza y nos hace saber que todo lo que sucede, sea bueno o malo, viene de su mano. En Hechos 14:15, aquí es donde Pablo está diciéndoles, testificando a estos paganos, y les dice: conviértanse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Escuchen, si bien no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, es decir, Dios siempre ha testificado al mundo que Él es verdadero. ¿Cómo? Dice Pablo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo está testificando a paganos y les está diciendo, todos estos tiempos, este gozo, la lluvia del cielo, los tiempos fructíferos, el sustento, todo esto es evidencia del Dios vivo y verdadero que gobierna, al cual ustedes se deben convertir. Hermanos, todas las cosas testifican de su providencia, todas las cosas. Y hermanos, podemos nosotros igual testificar de esta forma cuando salimos a evangelizar. Sabemos que el hombre, al ser creado a la imagen de Dios, hay algo en él, por ser creado a imagen de Dios, que sabe reconocer que Dios es soberano y que Dios gobierna la creación. El problema es que el hombre trata de suprimirlo e ignorarlo, pero nosotros podemos hacerlo y podemos llamar cuando testificamos a nuestros amigos, familiares o en las calles y decirles y recordarles, tú gozas del bienestar de Dios, los tiempos fructíferos, la salud, el sustento, la alegría que Él da en tu corazón. Todo esto testifica de su providencia y su bondad sobre tu vida. Y hermanos, el gobierno providencial no se ve no solamente en esto, pero incluso cómo Él gobierna la historia. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Se ve la providencia de Dios en estos eventos nacionales, mundiales, tiempos, épocas. Dios es el que los mueve y los controla. Pero hasta las cosas más pequeñas, niños, escuchen cómo Dios es el que le da alimento a los pajarillos del campo. Dios, dice Mateo 6, dice Jesús, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hasta lo más insignificante es la providencia de Dios sobre sus criaturas. Pero también, hermanos, hasta la misma enfermedad en el hombre. Como aquel hombre en el Evangelio que nació ciego y le preguntan, ¿quién pecó? Y él dijo, nadie, el Señor Jesús. Nadie pecó, él nació así de acuerdo a la providencia de Dios. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se manifestasen en él. Pero escuchen, él nació ciego de acuerdo al plan de Dios. No fue por un pecado, no. Obviamente la ceguera viene por la caída, pero de acuerdo al plan de Dios, así fue en esta persona particularmente. La misma muerte, hermanos, nuestros cabellos están contados en las manos de Dios. El día de tu muerte está escrito. Job 15 dice, ciertamente los días del hombre están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Les pusiste límites, los cuales no pasará. Hermanos, ¿vivimos a la luz de la providencia de Dios? Es nuestra responsabilidad actuar confiando en la providencia de nuestro Dios. Y hermanos, es algo de meditar en esto de igual forma, porque podemos ser rápidos para atribuir la providencia de Dios y glorificar la providencia de Dios cuando nos suceden cosas buenas. ¿No es cierto?
nos sucede algo bueno, algo que puede causar alegría y decimos gloria a Dios, la providencia de Dios actuó y nos gozamos, y eso es bueno, gozarse y agradecer. Pero ¿qué tal cuando viene dificultad o tragedia o sufrimiento? Cuando viene algún dolor, ¿aún confías y puedes proclamar la providencia de tu Padre y decir: el Señor es bueno y Él ha dirigido esto para mi vida? Y esto no significa que lo entendamos todo y cómo, por qué y todo, pero confiamos en su providencia. Vean la última pregunta, hermanos, y esto es lo que debe causar en nosotros. Y voy a ir leyéndola por la respuesta en partes. Vean la pregunta 28. ¿Qué beneficio tiene para nosotros saber que Dios ha creado todas las cosas y las sigue sosteniendo por su providencia? Escuchen lo primero beneficio que debe crear en nosotros. Número 1, para que seamos pacientes en toda adversidad. Job 1:20. Después conocemos la historia de Job. En medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, escuchen cómo Job proclama en Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, confiar en la providencia y creer la providencia debe crear paciencia en nosotros en la adversidad. Incluso más allá, glorificar el nombre de Dios en medio de la adversidad. ¿Qué tenemos que no nos ha sido dado? Y podemos confesar juntamente con Job: Jehová dio y Jehová quitó. Y sea cualquier cosa, cualquier sufrimiento, desgracias, adversidad. Y como cristianos sabemos, hermanos, que como dice Santiago, las pruebas producen paciencia en nosotros. La prueba de nuestra fe, dice Santiago, produce paciencia, que es confiar en los planes perfectos de Dios y su providencia. Hemos visto, hermanos. Ahora vean, continuamos leyendo. Dice: agradecidos en la prosperidad. Debemos ser agradecidos en la prosperidad. Ahora que viene el día de acción de gracias, ¿no es esto lo que celebramos o agradecemos? La providencia de Dios en nuestros días, en nuestras vidas, Seamos agradecidos. Seamos agradecidos por el alimento, sea mucho, sea poco. Seamos agradecidos por el sustento de nuestro Dios, la ropa, el hogar, la familia. Seamos agradecidos con nuestro Dios. También continúa finalmente el catecismo, para que en lo porvenir pongamos nuestra firme confianza en nuestro Dios y Padre fiel. Lean conmigo el resto. Estando seguros de que ninguna cosa creada nos separará de su amor, pues todas ellas están en su mano, de manera que no pueden ni siquiera moverse sin su voluntad. Hermanos, creer en la providencia de Dios debe crear en nosotros confianza y seguridad, que nada sucede si no es la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, que debemos confiar en Él. Es por esto que la ansiedad, el afán, es un serio pecado según la Escritura. La ansiedad, el afán, la amargura, todos estos pecados están relacionados en no confiar en la providencia de Dios. Evidentemente debemos de arrepentirnos si hay algún pecado nuestro, pero aún así entregar nuestra ansiedad y afán y arrepentirnos de ello, porque es una muestra de no
confiar y estar convencidos de su providencia. Hermanos, consolémonos y vivamos y moramos en el consuelo que somos hijos del Dios que creó los cielos y la tierra y que aún Él gobierna y sostiene para el bien de su pueblo y para la gloria de Cristo a su iglesia y el mundo. Hermanos, continuemos gozándonos en adorar a nuestro Dios.